Estimados directoras y directores, tengan ustedes muy buenas tardes. Hemos considerado, a partir de la experiencia que hemos tenido en este diplomado que hemos estado compartiendo, que se hace necesario poder establecer o esclarecer algunos conceptos, de tal manera que nos motiva para poder establecer esta clase y esta interacción con ustedes. Hay dos conceptos claves que son imprescindibles de tener presente para poder liderar de la manera más eficiente y efectiva en cada uno de los establecimientos que ustedes lideran. El primer concepto es el concepto de condición humana. Cuando hablamos de condición humana, lo que queremos preguntarnos es a qué nos estamos refiriendo. Como todos ustedes saben, hemos siempre hablado de la condición humana a partir de una serie de concepciones tanto antropológicas, psicológicas, filosóficas y sociológicas. Cuando nosotros hablamos de la condición humana, se nos ha dicho por una parte que esta diferencia que nosotros, esta especie humana, Homo sapiens, en relación a las otras especies, estaba centrada en el uso de la herramienta. Últimamente, las investigaciones realizadas hace apenas 2 años nos han indicado que aquella categoría hoy día no es tan diferenciadora como hubiésemos querido que fuese. ¿Por qué? Porque se han encontrado algunos de nuestros más cercanos cuadrúpedos que hacen uso de herramientas y además construyen esa herramienta. Entonces la gran incógnita y la gran pregunta que nos hemos estado haciendo es ¿qué es realmente lo que diferencia esto que denominamos condición humana? Es decir, ¿cómo nos diferenciamos de todas las otras especies? Y sí hay un elemento diferenciador. Y es un elemento diferenciador que nosotros vemos fundamentalmente en la primera y segunda infancia y que posteriormente lo vamos relegando como si nosotros perdiésemos dicha condición. Hay entonces un factor diferenciador, y este factor diferenciador es precisamente el que queremos compartir con ustedes. Ese factor que nos diferencia a partir de las otras especies es precisamente la imaginación. Eso es fundamental. A partir de esa condición humana diferenciadora de las demás especies, que es el concepto de imaginación, nosotros hablamos, por un lado, de las dimensiones de esta condición humana y por otro lado nos referimos a los niveles de la condición humana. Cuando hablamos de dimensiones, como ustedes pueden ver en esta transparencia, nos estamos refiriendo a la manera en que nosotros, esta especie, se expresa. Y nosotros nos expresamos en 3 grandes dimensiones. Por un lado, la dimensión cognitiva, por otro lado, la dimensión afectiva, y por otro lado, esto que nos constituye, que es la dimensión motora. Cuando hablamos de niveles, nos estamos refiriendo a niveles en relación a los procesos de conciencia. Entonces tenemos niveles como la sensación, que es el primer nivel. Posteriormente nos encontramos con el segundo nivel, que es la percepción. Y por último, un tercer nivel, que es la interpretación. Cuando nosotros hablamos de estos niveles, estamos hablando indudablemente de aquellos procesos de concienciación que ya veremos más adelante. Cuando nos referimos a la dimensión cognitiva, nos estamos refiriendo a un proceso evolutivo que hemos sufrido como especie. Un proceso evolutivo que nos permite, como decíamos, diferenciarnos de las otras especies a través de la imaginación. Como imaginación, ¿qué es lo que es? Es ese pensamiento proyectivo, ese pensamiento didáctico, ese pensamiento hipotético, esta posibilidad de levantar hipótesis frente a un hecho o una situación, ese pensamiento preventivo frente a diversas situaciones. Hoy día tan necesario en la condición del liderazgo directivo. Un directivo, un director, una directora, tiene indudablemente que prever las situaciones que deba enfrentar
en el transcurso de la cotidianidad. Les planteaba entonces, como lo planteamos en esta diapositiva, la primera manifestación, la primera manera de expresarnos, la cognitiva, se refiere a lo siguiente. Primero, nosotros tenemos el concepto. Cuando hablamos de las unidades identificadores de esta dimensión cognitiva, el primer nivel es el concepto. El concepto es, como se visualiza en esta transparencia, universal y abstracto. Y está definido por la palabra. Un concepto universal, abstracto y definido o representado, mejor dicho, por la palabra. Posteriormente, en esta representación, en esta manifestación, en esta expresión cognitiva está la idea. ¿Y la idea qué es? Solamente es lo que hemos denominado una sumatoria de palabras. Por lo tanto, se manifiesta a través de la frase. Y posteriormente tenemos lo que hemos denominado y lo que se ha denominado antiguamente como el soliloquio, que se refiere a una sumatoria de frases y que específicamente nosotros definimos como el argumento. Ese es el proceso de esta expresión cognitiva. Vamos ahora a la dimensión afectiva. La dimensión afectiva también se subdivide en tres manifestaciones. Por un lado, la emoción, de la cual siempre hemos hablado, la emoción que se refiere a los cambios de ánimo. Y ustedes saben que es un concepto que nosotros utilizamos muchísimo, muchas veces de manera descalificatoria, cuando nos referimos a la emoción y nos referimos a que en la emoción existe, digamos, el propósito o el concepto de la debilidad. Y esto hoy día está en gran discusión, estimados directores y directoras, fundamentalmente con las últimas investigaciones que ha realizado la neurociencia y en la educación, específicamente. Nosotros en educación tenemos una gran deuda con lo emocional. Fundamentalmente nos hemos referido y nos hemos centrado en el hemisferio izquierdo, en el uso de la razón. Y esto tiene que ver con todas las concepciones de la modernidad. Y hemos relegado muchísimo lo que significa el proceso de la emocionalidad en educación. Y hoy día se está retomando con muchísima fuerza, toda vez que las últimas investigaciones en neurociencia nos han develado que la participación del hemisferio derecho en los procesos de aprendizaje son esenciales para poder desarrollar el aprendizaje en su totalidad. Por otro lado, como lo planteamos en la transparencia, está, digamos, dentro de esta dimensión afectiva el sentimiento. ¿Y qué es el sentimiento? Los sentimientos son un estado de ánimo que se mantiene en el tiempo. La emoción, decíamos, son cambios bruscos de ánimo. Y cuando hablamos de sentimiento, es un estado de ánimo que se mantiene en el tiempo. Y por último, la tercera subdivisión de la dimensión afectiva tiene que ver con el concepto de la pasión. Un concepto tan utilizado literariamente, sobre todo en el campo amoroso. La pasión se refiere a una mezcla que se hace de las emociones y los sentimientos. Esta es, por lo tanto, la expresión de la dimensión afectiva. Tenemos ahora la dimensión motora. La dimensión motora tiene dos grandes subdivisiones. La primera de ellas es cuando nosotros hablamos de esta expresión sinestésica que tiene que ver fundamentalmente con lo facial, que, como vamos a ver en nuestra segunda parte referente a la comunicación, es fundamental. Es decir, cómo yo estoy haciendo uso de todo mi rostro en un hecho comunicacional. Y también está lo que denominamos lo kinestésico, toda nuestra expresión corporal. Muchas veces esta expresión corporal nos juega,
negativamente, fundamentalmente cuando estamos frente al aula realizando alguna clase. ¿Por qué? Porque depende de todos nuestros gestos, de todas nuestras gesticulaciones, tanto sinestésicas como kinestésicas, el movimiento del cuerpo, que también pueden resultar distractores en un aula de clase. Todos estos elementos son importantes de tener en consideración. Vamos entonces ahora a los niveles. Cuando nosotros hablamos de los niveles de la condición humana, decíamos que estamos hablando del primer nivel, que como ustedes pueden ver acá, es el nivel de la sensación. Es cuando nosotros recepcionamos la información. Si nosotros hacemos la recepción de la información, esa información que proviene del medio, recordemos que nosotros somos un sistema abierto dentro de la teoría de sistemas. Cuando recepcionamos una información, toda esa información ingresa por una serie de sentidos que tenemos, que todos conocemos, y de esa manera esa información llega a un segundo nivel dentro de la condición humana, que es precisamente esta recepción de la información y que tiene que ver fundamentalmente con lo que es la manera de cómo nosotros la recepcionamos, cómo llega a ese nivel de conciencia. Porque lo que nosotros esperamos que esta información que ingrese posteriormente podamos tenerla en un nivel de conciencia. Y esa información que ingresó por nuestros sentidos va a pasar por lo que se ha denominado el sistema límbico. Y cuando hablamos del sistema límbico, nosotros fundamentalmente estamos hablando dentro de la dimensión de la expresión humana de la afectividad en la emoción. El sistema límbico es un regulador de nuestras emociones. Por eso es que es tan importante tener presente que nuestra información circula de esta manera, pasando por el sistema límbico para posteriormente llegar a nuestra corteza cerebral. Por ende, es esencial tener presente que muchas veces las respuestas que emitimos tienen indudablemente un componente emocional. Y ese componente emocional, si no lo manejamos adecuadamente, se puede expresar a través de la rabia, emociones de dolor, llanto, alegría, etc. Por eso es que es tan importante para nosotros y para todo ser humano, pero para quienes lideran una institución como lo realizan ustedes en cada uno de sus establecimientos educacionales, tener presente esta concepción de lo que es la emoción, esta expresión, como decíamos, desde el punto de vista afectivo. Por lo tanto, nosotros tenemos primero la recepción cuando hablamos de los niveles, como ya veíamos, y desde esa recepción que estamos viendo fundamentalmente que es la sensación la que actúa. Posteriormente, nos encontramos con un segundo nivel, que tiene que ver con el nivel de darnos cuenta, el nivel de la percepción. Porque si ustedes piensan y nos ponemos a mirar a nuestro alrededor, a nuestro entorno, nos daremos cuenta que en realidad la sensación es un nivel que está presente en todas las especies animales. Se recibe la información. Posteriormente, nosotros nos damos cuenta de esa información. Y eso es muy importante de tenerlo presente. Es clave este concepto de la percepción. ¿Por qué, estimados directores y estimadas directoras, es tan importante tener presente este concepto de la percepción, que es esta capacidad de darnos cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestra condición humana, estamos expuestos a una gran cantidad de errores. Por lo tanto, el problema no es el error. El problema es cómo resolvemos la posibilidad de salir de ese error y, por supuesto, desarrollar aprendizaje. El error es la primera instancia del aprendizaje. En el caso nuestro, en las interacciones humanas, en el caso de nuestro maestro, de nuestra maestra de aula, que se encuentra frente a un curso, si no desarrolla esta capacidad perceptiva de darse cuenta, puede que cometa errores de los cuales
no va a tener conciencia de cómo ese error influyó en un proceso futuro de desarrollo de un estudiante o de un estudiante determinado. Pero si nosotros, estimados directores, estimadas directoras, nos damos cuenta del error que cometemos, podemos reparar. De allí la importancia de este concepto de la percepción, del darnos cuenta. Quisiera también aprovechar para hacerles presente y clarificar más aún este concepto a partir de algunas situaciones tan cotidianas. Fundamentalmente querer expresarles lo siguiente. Nosotros no somos sujetos, o no somos personas, o no somos miembros de una especie dicotómica. Es decir, no somos buenos versus malos. No. Aquí incluso vamos a discutir con el modelo médico, porque nosotros somos bipolares. Y digo que vamos a discutir con el concepto médico, porque la bipolaridad es una estigmatización de algunas patologías psiquiátricas y psicológicas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos en una línea de recorrido constante en esto de ser bondadosos, es decir, buenos, o perversos, es decir, malos. Esto es lo que nos constituye a nosotros. Yo no me voy a meter a poder, por los tiempos, lamentablemente, a poder explicar cuál es nuestra categoría en estos conceptos. Pero sí es importante esto, saber que nos movemos en esta línea, entre lo bondadoso o entre la bondad y la perversión. Por ende, podemos ser tan bondadosos como tan perversos. Nuestra condición humana y la construcción social de la realidad nos dice que tenemos que ser bondadosos y buenos. Eso es lo que aprendemos de nuestra primera institución, que es la familia, es lo que aprendemos de nuestra segunda institución, que es la escuela, etc. Que debemos ser bondadosos y buenos. Pero no debemos olvidar que también tenemos un espacio de nuestra condición humana que tiene que ver con lo perverso o lo malo. Por ende, si nosotros no olvidamos esto, es decir, no entramos en lo que son los fundamentalismo, es decir, no decimos que somos solo buenos y bondadosos, sino que también reconocemos nuestro lado oscuro, como siempre hablamos, podemos tener presente esta línea de conducta que en algún minuto, cuando nosotros ejerzamos un acto perverso o malo, lo que consideremos malo, pues tenemos la posibilidad de reparar. Por eso que es tan importante esta concepción de lo que es la percepción, el darnos cuenta, el ser capaces de darnos cuentas y, por supuesto, poder reparar. Esto es lo que vemos en esta segunda, en esta transparencia. Es decir, aquí también hay otras cosas importantes. Aquí hay otro concepto que es fundamental de poder tratar, que tiene que ver con la decodificación. Es decir, frente a un hecho, si ustedes me permiten, frente a un hecho, cualquiera conducta de un joven o de una joven o de algún docente de aula, de algún asistente educativo, de algún apoderado, de algún estudiante, que son los que conforman nuestra comunidad educativa. Frente a ese hecho comunicacional, de comunicación, frente a un hecho de comunicación, como vamos a ver luego, pero quiero este concepto poder integrarlo, yo tengo que tener un montón de habilidades, o desarrollarlas, porque todos podemos desarrollarlas, de decodificar ese hecho.
¿Por qué? Porque en la medida que yo soy capaz de decodificar un hecho comunicacional o soy capaz de decodificar una conducta mía de la manera más adecuada y autocrítica, indudablemente vamos a poder ser mucho más asertivos en la respuesta que emitamos. Eso es fundamental. Y en este proceso, en este nivel de la condición humana, es clave tener presente estos hechos. El hecho comunicacional, la manera que yo decodifico ese hecho que yo he realizado o que han realizado conmigo para poder ser asertivo. Recuerden, por favor, también este concepto de asertividad. Cuando hablamos de asertividad, nos estamos refiriendo al cómo, al cuándo y al dónde. Al dónde voy a emitir la respuesta una vez que he decodificado ese hecho comunicacional o esa información. Por ende, insistirles la importancia, la trascendencia de este concepto en el que me he querido detener un poco más, porque es fundamental en nuestro hacer pedagógico, en nuestra interacción diaria con todos los miembros y cada uno de ellos y de ellas de la comunidad educativa en total. Vamos a ver ejercicios de percepción como los que ustedes están visualizando ahora y se los vamos a dejar planteados para que los puedan revisar y podamos visualizar todos estos ejercicios de percepción que a veces nos entretienen muchísimo y que tienen por propósito que ustedes puedan cada uno observar e incluso al hacerlo como ejercicio con alguno de sus compañeros del equipo directivo o compañeras del equipo directivo, darse cuenta que cada uno mira desde su propio mundo objetivo y desde su propio mundo subjetivo. Por eso es tan importante. Y vamos a llegar al último nivel, que es el nivel de la interpretación, como ustedes pueden ver en esta transparencia. ¿A qué se refiere? Hablábamos de sensación, percepción e interpretación. Cuando nos referimos a la interpretación, nos estamos refiriendo a la respuesta. Es decir, recibo una información, me doy cuenta de esa información y por lo tanto puedo emitir una respuesta frente a esa información que ha llegado. Ahora lo que uno busca un poco tiene que ver con lo que recién comentábamos. Es que esa respuesta sea lo más eficiente, lo más eficaz y en el caso nuestro,
que trabajamos con lo humano tenga el componente afectivo que corresponda. Y por lo tanto, que sea lo más asertivo posible. Esta respuesta se va a dar, se va a expresar en las dimensiones como lo planteamos, tanto en la dimensión cognitiva, tanto en la dimensión afectiva y también, por supuesto, en la dimensión motora. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de los niveles, estamos hablando también de estos conceptos que es importante visualizar en esta transparencia. Primero, cuando nosotros tenemos conciencia de algo, es porque estamos en ese momento realizando el proceso de la percepción, que estamos hablando ya de la condición humana. Recuerden que ya decíamos que la sensación es un nivel común a todas las especies animales. El otro concepto que ustedes tienen acá es el de concientización. Y cuando hablamos de concientización, estamos hablando de un concepto que responde a uno de los textos que hemos puesto en la plataforma, que es el concepto de construcción social de la realidad, de Berger y Luckmann. ¿Por qué? Porque lo que hacemos los humanos es construir socialmente una realidad. Y lo que nosotros hacemos en la escuela y en la familia, como primera y segunda institución, es transferir, concientizar sobre este proceso de construcción social de la realidad. Por lo tanto, viene un tercer proceso que es este concepto de concienciación, que es el concepto de observación sobre la conciencia, sobre los procesos de conciencia y sobre los procesos de concientización. ¿Qué queremos decir? Lo que queremos decir es que me doy cuenta de un hecho, porque está la percepción, posteriormente tengo toda la construcción social de la realidad que se ha incluido en mí, y por lo tanto tengo el proceso concientizador. Sobre ese proceso y el anterior, yo debo observarme. ¿Y qué tiene que ver esto con el desarrollo moral de Kohlberg? ¿Cómo se va produciendo mi postura en el ámbito social frente a los hechos de la cotidianidad? Tengo que hacer el proceso de metaobservación para yo poder aceptar los procesos concientizadores o hacer las modificaciones que me dicta mi desarrollo moral. Entonces, en resumen, cuando hablamos de condición humana, estamos hablando de un factor diferenciador que es precisamente la imaginación. Posteriormente, esta condición humana la subdividimos didácticamente, eso tenemos que tenerlo presente, la subdividimos en lo que se llaman dimensiones y niveles. Las dimensiones tienen que ver con la expresión humana, cómo nos expresamos, y los niveles tienen que ver con los procesos de concienciación, es decir, los procesos en que nosotros vamos elaborando a la información para emitir una respuesta. Nuestra expresión humana, es decir, la dimensión humana, se dan cognitivamente, afectivamente y motora. Y los niveles tienen que ver con la sensación, percepción e interpretación, que a su vez hacen los procesos de conciencia, concientización y concienciación.